primeros estudios fueron hasta la progresión o hasta toxicidad inaceptable, pero los estudios actuales intentan hacer un parate entre 2 años, porque no sabemos cuándo el paciente va a hacer ese clic inmunológico. Muchos pacientes lo harán antes, otros lo harán posteriormente. Hoy por hoy la mayoría de los estudios actuales intentan cortar en 2 años. Entonces, al cortar en 2 años, ¿qué pasa con esos pacientes? En melanoma se sabe que la mayoría de los pacientes no van a recaer. El 86% de los pacientes a 2 años de haber suspendido no recaen. Bueno, en pulmón este dato es un poco peor, digamos, no es tan positivo como en el melanoma. El 32% de los pacientes que progresaron al haber suspendido fueron 32% de los pacientes que terminaron Pembro progresaron, pero esos pacientes algunos los reexpusieron y a la reexposición se da que los pacientes vuelven a responder. Y este es un estudio con atezolizumab también para segunda línea, donde vemos que independientemente del valor de PDL1 y de si es escamoso o no escamoso, todos los pacientes responden. Esta es la comparación y más que nada para demostrarles que todas estas drogas en segunda línea mostraron beneficio en sobrevida en los pacientes. Y eso es algo muy importante porque muchas de las moléculas a veces tienen sus aprobaciones por beneficio en sobrevida libre de progresión o en calidad de vida, pero a veces no llegan a ese point tan importante que es que los pacientes tengan beneficio en sobrevida. Cáncer de riñón es otro mundo aparte, no se trata con quimioterapia, digamos. Nosotros estamos acostumbrados en oncología que los tratamientos, cuando uno requiere un tratamiento sistémico, son a nivel de quimioterapia. Esto está cambiando. Lo que estamos encontrando ahora en cada tumor es un blanco molecular, ver qué es intracelular lo que está mutado para encontrar una droga específica para intentar actuar a ese nivel. Bueno, se sabe que en cáncer de riñón es un modelo tumoral que es quimioresistente, que generalmente la vía del VEGF, es decir, del receptor de endotelio vascular y el mTOR están mutados habitualmente y uno puede actuar a ese nivel con diferentes moléculas. Muchas de esas moléculas son por vía oral, eso es algo fácil para nosotros como médicos, pero no por ser por vía oral son menos tóxicos. Con respecto a la inmunoterapia, se posicionó en la actualidad en primera línea con ipi/nivo para pacientes de moderado y pobre pronóstico y como monodroga con nivolumab en segunda o tercera o cuarta línea. Acá lo vemos otra vez en primera línea para los pacientes de intermedio y pobre riesgo, ipi/nivo, la combinación de drogas, y después nivolumab la podemos ver en segundas o terceras líneas. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Así fueron como las terapias más dirigidas, fueron las primeras en aparecer. A partir del 2005-2006 aparecieron estas moléculas vía oral y la inmunoterapia empezó a aparecer en el 2016 con nivolumab y después con la combinación de nivo-ipi, de pembroaxi y de abelu-axipinib. Moléculas que todavía no, estas últimas 2 combinaciones no están disponibles en nuestro país y tuvieron aprobación este año por FDA. El comparador siempre fue sunitinib, como de los trabajos modernos. ¿O como voy? ¿Muy mal? Muy bien. Nivo-ipi versus sunitinib para primera línea, esto es en cáncer de riñón, con estirpe de células claras. Otro problema que tenemos es que no todos los tumores de riñón son a células claras, hay otras histologías como papilares, como cromófobos, que muchas veces no están incluidos en estos estudios. Es un perfil, este estudio usa una dosis de nivo-ipi parecido a lo que les contaba Florencia, con una inversión de dosis, no la que usamos en melanoma, que es más tóxica, y su comparador era el sunitinib. Y vimos que en los pacientes con intermedio y pobre riesgo, el nivo-ipi es mejor, y ven que ya empieza a hacer esa curvita, ese plató hacia el final, y en los de pacientes con favorable riesgo, generalmente no es beneficioso, por lo tanto no lo deberíamos utilizar. Y esas curvas son positivas en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. Las toxicidades, como ven acá, uno pensaría inmunoterapia combinada va a ser mucho más tóxica, sin embargo, vemos que las toxicidades son bastante parejas, tanto para nivo-ipi, que es la combinación, como para el sunitinib, que es esa medicación vía oral. Por eso es que a veces cuando el paciente dice yo quiero la pastilla porque tomarla en casa me va a ser menos tóxico, a veces no es tan así.
Y tenemos otras combinaciones de inmunoterapia. Este estudio es de avelumab, que es un anti-PDL1 combinado con axitinib versus sunitinib. Otro estudio también positivo, presentado este año sus resultados, y fueron resultados positivos tanto en sobrevida libre de progresión para toda la población general como con PDL1 positivo. Y acá comparamos los 3 estudios que tendríamos hoy por hoy cabeza a cabeza en primera línea con inmunoterapia. Este es el que les conté primero, que ya lo tenemos disponibles en nuestro país. Este es el que les conté después y este no nos explayamos, pero todos tienen una eficacia y un perfil de toxicidad bastante similar. En segunda y tercera línea, en cáncer de riñón, lo que tenemos es nivolumab, monodroga. Este estudio se había hecho contra everolimus, que es un mTOR. Y vimos que es también un estudio positivo en sobrevida global. También cosas difíciles de ver en oncología en una segunda, tercera o cuarta línea para los pacientes, ¿sí? Vemos que la sobrevida mediana para los pacientes en esa línea de tratamiento es de 25 meses y es un número no despreciable. Cáncer de vejiga, en cáncer de vejiga, algunas palabras, otra vez, los pacientes más que nada se benefician de hacer quimioterapia basadas en platinos, y en los últimos años apareció la inmunoterapia. Hoy por hoy sigue siendo, si el paciente es elegible, hacer una combinación de quimioterapia basado en cisplatino. Pero ¿qué pasa? No todos los pacientes son candidatos a hacer cisplatino, y ante esa situación o hacen carboplatino, que es menos tóxico, o hacen inmunoterapia para los pacientes no elegibles. ¿Y por qué no son elegibles? Porque la mayoría de los pacientes con cáncer de vejiga son pacientes añosos que rondan los 70 años de edad y que ya tienen muchas comorbilidades. Y por ejemplo tienen un clearance de creatinina bajo, que eso los excluye para que realicen cisplatino, que es una droga nefrotóxica. Entonces, hay estudios, muchos estudios en cáncer de vejiga que se estudiaron la población de los pacientes que no sean elegibles para platinos. Y después tenemos estudios para los pacientes que progresaron a un platino. Con respecto a los pacientes que sería para primera línea, porque no son elegibles para platino, tenemos este estudio que tiene 2 cohortes, la cohorte 1, que son platino no elegibles. ¿Por qué no son elegibles? Miramos el estudio. El estudio, la mediana de edad son 73 años, 20% son más de 80 años. Esos pacientes hacer quimioterapia es un poco duro, porque les cuesta mucho las toxicidades, y si evaluamos en este estudio no solamente la edad o la demografía, vemos que la mayoría de los pacientes, su criterio por no ser elegible no era la edad, sino que era el filtrado glomerular, que estaba por debajo de 60. Este estudio mostró beneficio en sobrevida global independientemente del estatus de PDL1, pero entraban solamente pacientes con PDL1 positivo para pacientes no elegibles. Y si uno lo comparaba con el otro estándar, que es platinos no elegibles, que es hacer de carboplatino, uno ve los datos, tasa de respuesta probablemente respondan más a la quimioterapia, pero si uno ve este endpoint, que es uno de los más importantes, que es sobrevida global, vemos que hacer inmunoterapia tiene mayor beneficio para los pacientes en sobrevida global. Y este es otro estudio similar con otra molécula que es pembrolizumab, ¿sí? Pasando en pacientes que recibieron platino y que progresaron, hay varios estudios, la cohorte 2 de ese estudio que brevemente les comenté, donde ya ahí entran todos los pacientes independientemente del PDL1, y vemos esto que les contaba al principio. El PDL1 es un subrogante de respuesta. A mayor valor de PDL1, mayor respuesta van a tener los pacientes. Beneficio en sobrevida global, y eso le valió su aprobación. Otro estudio con nivolumab, vemos que independientemente del valor del PDL1, los pacientes se benefician, 8.7 meses para pacientes progresados a platino. Y si uno busca los PDL1, ese beneficio es mayor aún. Tenemos más estudios con otras drogas, vamos a pasar, pero en línea general yo quería llegar a esto. Independientemente de la droga que utilicemos para pacientes progresados a platino con respecto a la inmunoterapia, todos tienen una tasa de respuesta cercana al 20%. La quimioterapia tiene una tasa de respuesta cercana al 10%. Es decir, que la vara está más arriba para la inmunoterapia. Pero lo otro que tendremos que ver en los pacientes progresados a platino con respecto a la sobrevida para la quimioterapia es aproximadamente el 26%, y para la inmunoterapia estamos cercanos al 40%. Conclusiones de vejiga: la quimioterapia es activa y, si es posible, es una de las primeras selecciones para los pacientes con cáncer de vejiga. Tiene que ser basado a platino, no es posible cisplatino,
y si no es candidato o hará carboplatino o hará inmunoterapia de primera línea. Y los pacientes que tienen que hacer progresión a platino, esa indicación de inmunoterapia va a ser independientemente del valor del PDL. Último, 10 diapositivas, indicaciones agnósticas. Indicaciones agnósticas, ¿por qué se llaman? Porque nosotros, como fuimos viendo hasta ahora, vimos qué indicación tiene para cada tipo de tumor, pero ahora estamos buscando una mutación que haga que sea como el biomarcador más efectivo para que los pacientes respondan a la inmunoterapia, así que no es por tipo de tumor. Entonces sabemos que el PDL1 no nos sirve porque tenemos pacientes con PDL1 bajo que responden bien y tenemos pacientes con PDL1 positivo que no responden. Es decir, que ese biomarcador hoy por hoy no nos llena del todo para poder seleccionar el paciente. Tenemos firmas genéticas, cada vez hay más firmas genéticas, hacer secuenciación del tumor o hacer firmas genéticas de determinados paneles de genes, eso está empezando a servir. En riñón por lo menos tenemos firmas genéticas inmunogénicas que nos predicen respuesta a la inmunoterapia. Y después tenemos el TMB o las altas tasas mutacionales, y dentro de ellas tenemos el déficit de mismatch repair, ¿sí? de la reparación del ADN. Si está alterado esas enzimas que reparan el ADN, más tasas de mutaciones tiene el paciente, y los tumores hipermutados son los que más responden a la inmunoterapia. Esto un poquito se los comentó Florencia, está aprobado con su fase 2, muy pocos pacientes. La droga que está aprobada es con pembrolizumab. Este estudio inicialmente se hizo para cáncer de colon, que son los que más expresan este déficit, pero también otro tipo de tumores que también lo expresan. En esto es que es agnóstico. Y vemos que los pacientes que tienen déficit son los que más responden, y los pacientes que progresaron son justamente los que no tienen déficit, los que son proficientes. Esas son las curvas, vemos cómo en cáncer de colon se separan los que tienen déficit de estas enzimas, de estas proteínas, ¿sí? Son los que más responden a la inmunoterapia. Hay varios estudios hechos, este es un pool de análisis de 2 de ellos para aumentar más pacientes, y vemos que la tasa de respuesta de pembrolizumab en este subgrupo de pacientes es de aproximadamente del 40%. Para todos los tumores que se incluyeron con ese déficit enzimático, vemos que cáncer de colon 36%, pero aproximadamente 56% para unión gastroesofágica, es decir, para gástricos, la unión gastroesofágica, 83% para páncreas con este déficit enzimático. Es decir, que tenemos valores muy interesantes cuando podemos encontrarlo. Entonces, si tenemos un paciente que ha progresado a las líneas estándares, una opción es pedir por inmunohistoquímica estas proteínas a ver si están deficitarias, y si uno las tiene deficitarias podría utilizar pembrolizumab en cualquier tipo de tumor, ¿sí? que lo exprese. Entonces, hay un fuerte racional biológico para el uso de anti-PD1 en estos pacientes, en estos cánceres con este déficit, independientemente del tipo tumoral. Los estudios demuestran eficacia de pembro en tumores tanto colorectales como no colorectales, pero va a ser muy difícil a veces tener estudios con un alto N o estudios randomizados, ya que son de baja frecuencia, ¿sí? Y es alta última. Muchas gracias.